Veamos el siguiente ejercicio. Nos dicen el área de un triángulo ABC equilátero es área igual 16 radio 3 centímetros cuadrados. O sea, nos dan el valor del área de un triángulo con la condición de que es equilátero. Y conociendo el área de un triángulo equilátero, nos piden calcular la longitud de sus lados. Primeramente vamos a darle una idea gráfica de lo que vamos a hacer. Hemos trazado un triángulo ABC que es equilátero y hemos recordado entonces las propiedades, algunas que nos interesarían en este problema de un triángulo que sea equilátero. Si un triángulo es equilátero, cumple la condición de que sus tres lados van a ser iguales. Esas son las condiciones del triángulo equilátero, es decir, los tres lados van a ser iguales, en este caso a L. Vamos a ver L a la longitud del lado de este triángulo. Vamos a L al lado del triángulo. L para todo el mundo porque son los tres iguales por la condición de ser un triángulo equilátero. Vamos, antes de calcular la longitud de estos lados, vamos a demostrarle cuál es la fórmula para el área de un triángulo equilátero. O sea, no voy a dársela a ustedes directamente. Vamos a demostrarla que es sencilla y a partir de ahí ya la conocen, entonces la pueden utilizar. Porque han preguntado que cómo se obtiene la fórmula del área de un triángulo equilátero. O sea, vamos a demostrarla, muy sencilla, y a partir de ahí ya podemos usarla como algo válido. Repetimos, bueno, tenemos los lados del triángulo equilátero, los tres son iguales porque es la condición. Quiere decir, si me piden calcular la longitud de sus lados, con buscar uno, basta. Porque sencillamente los tres van a ser iguales, repito, por la condición de ser el triángulo equilátero. Vamos a lo siguiente. Hemos trazado la altura del triángulo equilátero. ¿Qué condición cumple la altura del triángulo equilátero? El triángulo equilátero, la altura cumple la condición de pasar por el punto medio. Este punto es el punto medio de la base e incide perpendicularmente. Por lo tanto, el triángulo que se ha formado en esta expresión es un triángulo equilátero, al igual que el que está a la izquierda. Vamos a utilizar uno de los dos. Vamos a utilizar este. En este triángulo equilátero, al trazar la altura hemos determinado dos triángulos rectángulos. Repito, vamos a tomar el de la derecha. En este triángulo, vamos a verlo aquí, por ejemplo, punto M, en el triángulo CMB, que es un triángulo, en este caso rectángulo, triángulo CMB, es un triángulo rectángulo en el punto donde incide la altura, que sería en este caso en M. En ese triángulo rectángulo podría utilizar algunas de las propiedades que conozco. Por ejemplo, podría usar el teorema de Pitágoras. Vamos a utilizarlo. En este caso, en este triángulo, CB sería la hipotenusa, CM, que es la altura, sería un cateto, y MB sería el otro cateto. Es decir, CB es la altura, en este caso, disculpen, es la hipotenusa, la altura, un cateto y este otro cateto. Por lo tanto, en el triángulo rectángulo, por decir que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, que sería L cuadrado, o sea, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Sería entonces h cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que sería este que está aquí. Pero la pregunta, ¿quién es este cateto en función entonces de los lados? Esta medida de A hasta B es L. Si la altura incide perpendicularmente en el punto medio, entonces MB es la mitad de L. Quiere decir, este espacio de aquí a aquí sería L sobre 2. Sería la altura, que sería un cateto, más el otro cateto elevado al cuadrado. Tendríamos entonces que la hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado, que es la altura, más este cateto al cuadrado, que sería la mitad del lado. Y vamos entonces a despejar. En esta expresión vamos a despejar la altura. ¿Por qué razón? Porque sabemos que el área de un triángulo cualquiera es base por altura sobre 2. Por lo tanto, me interesaría saber quién es en este caso la altura de, o cómo se puede expresar la altura en un triángulo que sea equilátero. Vamos a efectuar esta operación. H cuadrado será igual, vamos a quedaría L cuadrado menos L sobre 2 al cuadrado, despejando H cuadrado. L sobre 2 al cuadrado lo puedo escribir como, en este caso, L al cuadrado sobre 4, o sea, L sobre 2 al cuadrado sería L sobre 2 por L sobre 2. Aquí podríamos buscar denominador común, muy sencillo, que sería 4.
4 entre 1 a 4 por L2 sería 4L2. 4 entre 4 a 1 por L2 daría L2. Y aquí me quedaría H cuadrado igual 4L2 menos 1L2, me quedaría 3L2 sobre 4. Y de aquí podría entonces despejar la H. H, ¿quién sería? La raíz cuadrada, despejándola, de 3 sobre 4 L2. Y como algunos tienen raíces cuadradas exactas, puedo traerlo. La raíz de 3 no es exacta. La raíz de 4 es exacta, que es 2. Y la raíz cuadrada de L2 es L. Por lo tanto, puedo decir que la altura en un triángulo equilátero va a ser igual a raíz de 3 sobre 2 multiplicado por la longitud del lado. Y esa expresión vamos a sustituirla entonces en la expresión del área. Recuerden que lo que estoy buscando es la demostración o la obtención de la fórmula del área de un triángulo que sea equilátero, para después ya usarlo como algo válido. ¿Quién es la base del triángulo? La base sería L. Base sería L por la altura, que sería raíz de 3 sobre 2 por L sobre, a su vez, 2. ¿Qué daría esto? A igual. L por L daría L cuadrado. Raíz de 3 sobre 2 daría raíz de 3 sobre 4. Y aquí hemos obtenido el área en fórmula para calcular en un triángulo que sea equilátero conociendo la longitud del lado. El área de un triángulo equilátero es raíz de 3 sobre 4 por la longitud del lado al cuadrado. Ya a partir de aquí podemos utilizar esta fórmula como válida en cualquier ejercicio siempre y cuando tenga que el triángulo es equilátero. Por lo tanto, lo que quedaría aquí sería sustituir. El área la conozco, vamos a sustituir, sería 16 raíz de 3, que es el área, me lo dan, va a ser igual a raíz de 3 sobre 4 por el lado cuadrado. Este 4 está dividiendo, vamos a pasar multiplicando. 4 que multiplica a 16 raíz de 3, la raíz de 3 que está multiplicando pasaría dividiendo y esto me quedaría igual a L cuadrado. Podría simplificar, en este caso raíces con raíces son iguales, me quedaría 4 por 16, daría en este caso 64. Si L2 es 64, L sería la raíz cuadrada de 64 y es exacta y esa raíz daría 8, en este caso sería 8 centímetros. Hemos decidido entonces el cálculo del lado, cuánto mide el lado de un triángulo que sea equilátero a partir del conocimiento de su área. 8 porque serían, recuerden, los tres son iguales por la condición de ser un triángulo equilátero.